Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Hoy haremos una reflexión sobre el libro Llamados a la Vida de Jacques Philippe. San Pablo afirma en la carta a los Gálatas: ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Dios nos llama a la libertad. Esta libertad no nos es dada instantáneamente de una manera plena. Se construye progresiva y pacientemente, día tras día. Se adquiere precisamente por medio de la fiel respuesta de los llamados que Dios nos hace sentir cada día. Estos tienen algo de característico. Nos abren un espacio a la libertad. Nos permiten escapar a los diferentes tipos de encierro en los cuales podemos replegarnos fácilmente. Sin este llamado, el hombre quedaría encerrado en su pecado. Como lo pone en evidencia el relato de la creación y de la caída de nuestros primeros padres, el pecado es el rechazo de la vida filial, con todos los encierros que de ello resultan. Por soberbia, el hombre rechaza recibir su vida y su felicidad de las manos del Padre, en una dependencia confiada y amante. Pretende ser él mismo la fuente de su vida. Como consecuencia de esto, nacen las sospechas, los miedos, las inquietudes y también una exacerbación de las apetencias. Sin esperar de Dios la felicidad a la que se aspira y queriendo realizarla por él mismo, el hombre pecador tiende a apropiarse con avidez de todo un conjunto de bienes que él piensa que pueden colmarlo. La riqueza, el placer, el reconocimiento, sin hacer un análisis profundo y exhaustivo de las formas que el pecado puede tomar en nuestra vida. Quisiera simplemente mostrar la realidad del llamado que ofrece este camino de liberación para ciertas expresiones fundamentales como la soberbia, el miedo y el apetito. La apertura a los llamados de Dios libera de la soberbia. Nos hace pensar que necesitamos una nueva actitud y olvidarnos de la pretensión de ser uno mismo el único maestro. Esta apertura libera del miedo, haciéndose disponible a los llamados de Dios. El creyente recibe un ánimo, una fuerza que le permiten sobrepasar sus miedos y salir al estrecho círculo de sus protecciones, en el cual se deja encerrar muchas veces. En el Evangelio, cuando los fariseos se escandalizan de verlo comer con publicanos y pecadores, Jesús replica: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta frase expresa la infinita misericordia de Dios que llama al hombre no en virtud de sus méritos, sino por pura bondad, y que no quiere que el hombre sea prisionero de su pasado. Él quiere todos los días proponerle un porvenir, sean los que sean sus extravíos. Pero este texto tiene también como fin hacer comprender que el medio más eficaz para salir de su pecado y de su miseria no es el de culpabilizarse o fastidiarse con uno mismo, sino el de abrirse a los llamados que Dios no deja de dirigirnos.
Sea cual sea nuestra situación, aún la persona más hundida en el mal es también llamada. Así se le abre un camino de salvación. Es necesario reconocer que la vida psíquica tiene sus límites y sus riesgos de encierro, y más cuando está marcada por una profunda tendencia a proteger su identidad y a asegurar su supervivencia. Entre la representación psíquica que tenemos de la realidad y lo que ella es en su verdad y su profunda belleza, puede haber una importante distorsión. Jamás es la realidad lo que nosotros aprisionamos, son nuestras representaciones. Del mismo modo, el juego y el peso de nuestras emociones no son siempre proporcionales a la verdad de las cosas. Las realidades de capital importancia pueden dejarnos emocionalmente indiferentes, a la vez que las cosas de poca importancia tienen a veces en nosotros una resonancia afectiva desmedida. Por esto, el drama de la humanidad después de su origen es correr tras una imagen de felicidad que es una elaboración cultural y psíquica y jamás encontrar la verdadera felicidad. El hombre, hoy más que nunca, pretende mucho dirigir y controlar su vida, realizar sus propios proyectos, saciar su sed de felicidad, de alegrías, pero sin darse cuenta de que muchas veces queda prisionero de los límites de aquello que su psiquismo es capaz de desear y de concebir, y que no siempre corresponde con aquello que verdaderamente puede hacerlo feliz. En cambio, lo que Dios nos propone es mucho más vasto y fecundo que cualquier producción psíquica, como lo afirma San Pablo. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio, ni oyó, y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que le aman. Esta apertura a la realidad verdadera no puede hacerse sin dolores, sin renuncias y sin luchas. Es un trabajo para retomar cada día y que nunca termina aquí en la tierra, pero sí nos promete acceder a una vida siempre más rica y más abundante. Dicho esto, es preciso comprender que el porvenir que nos trazan los llamados de Dios no es siempre a largo plazo. No es forzosamente un gran proyecto que ilumina nuestra vida y le brinda una gran orientación para el futuro. A veces es un solo pequeño paso, un solo para hoy, como decía Teresa de Lisieux, que nos propone un paso que compromete solo para el día presente. Pero eso es suficiente para vivir y avanzar cada día, para encontrar sentido a la existencia y perseverar hasta que nos sea concedida la gracia de perspectivas más amplias. Es preferible para nosotros no conocer el porvenir y descubrirlo a medida que se nos va haciendo presente. Con frecuencia pensamos que poder dirigirlo nos dará seguridad, pero ocurre lo contrario. Se está más seguro y más tranquilo viviendo paso a paso, con la confianza puesta en Dios y dejando en Él lo que vendrá, sin pretender conocerlo ni manejarlo. Ahora bien, es importante recordar que aun cuando el desarrollo de nuestra vida puede parecer a veces difícil, incluso caótico en ciertos momentos,
Todo acontecimiento al cual se nos enfrenta lleva en sí mismo un cierto llamado de Dios. Los acontecimientos felices nos invitan a una acción de gracias. Los acontecimientos penosos nos invitan a la fe, a la esperanza, a las verdaderas conversiones. Descubrir el propio llamado en medio de todo esto para asumirlo de una manera positiva